Vamos a ver cuál es la ruta de carpetas que tenemos que seguir para poder instalar los espacios de trabajo de Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, etcétera, de la Creative Suite 5 en nuestro sistema operativo Windows 7 o Windows Vista. En este caso es Windows 7. Lo primero sería entrar en el icono de equipo. Y una vez allí nos vamos hasta la carpeta, hasta el propio disco duro, hasta el propio Windows 7, el icono de Windows 7, ¿ok? O sea, C, que es como lo conocemos todos los peceros, ¿ok? Y una vez allí buscamos la carpeta de usuarios, que la deberíamos de tener por ahí, y dentro de la carpeta de usuarios buscamos nuestro propio usuario, ¿ok? En mi caso, bueno, pues mi usuario que es Aure, entraré por aquí y bueno, pues aquí tengo una serie de carpetas, entre las cuales seguro habrá una serie de ellas que estén ocultas. Para mostrar las carpetas ocultas nos vamos a meter en el menú organizar y nos vamos a donde pone opciones de carpeta y búsqueda, porque en esa ventanita tiene que haber una pestaña, que sea la pestaña ver, y dentro de esa pestaña tiene que haber una opción que diga mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos. Le digo aceptar. Y entonces aquí encuentro con que, bueno, pues hay alguna serie de archivos ocultos, etcétera, etcétera, y entre otros hay una carpeta que es la carpeta appdata. Bien, si le doy doble clic, entro en otras tres carpetas. Ya puedo incluso, si queréis, volver a decirle, ¿vale? Esto es opcional ya, obviamente, volver a decirle que ya no quiero ver los archivos y carpetas ocultos, ¿ok? Y entonces, bueno, en estas tres carpetas que me he encontrado dentro de la carpeta appdata, que es donde me encuentro, hay una carpeta que es la carpeta roaming. Si entro dentro de esa carpeta, aquí encuentro todas las aplicaciones de Adobe instaladas. Fijaros porque tengo, ¿vale?, una carpeta de Adobe, que es donde digo, efectivamente, están todas las aplicaciones de Adobe instaladas, y allí dentro tengo la carpeta de Illustrator, la carpeta de InDesign o la carpeta de Photoshop, ¿vale?, entre otros. Bien, voy a entrar, por ejemplo, en la carpeta de Illustrator. Es efectivamente esta carpeta, y aquí dentro tengo una carpetita que se llama espacios de trabajo. Si yo hago doble clic, efectivamente tengo ahí un archivo que se llama espacio de trabajo de Aure. Si yo abriese Illustrator ahora mismo para poder verlo, os daríais cuenta de que efectivamente hay un espacio de trabajo, que es el espacio de trabajo de Aure, instalado en Illustrator. Voy a decirle que quiero salir, ¿vale? Ok, y si vuelvo otra vez para atrás hasta la carpeta Adobe, me puedo meter en la carpeta Adobe InDesign, por ejemplo, en configuración. Perdón, esto no debería haber sido así. A ver, perdón, me he metido en la carpeta Adobe InDesign y me equivoqué porque tenía que haber entrado en la carpeta InDesign. Ahora sí, esto es correcto. Me meto en la carpeta InDesign, versión 7, que es la que corresponde a la CS5, es efectivamente, y aquí tengo una carpeta que se llama espacios de trabajo, workspaces. Si yo entro aquí, efectivamente tengo el espacio de trabajo de Aure, que es donde yo debería de copiar el archivo de los espacios de trabajo, ya sea para importarlo en InDesign o exportarlo a otros InDesign, dejándolo en la misma carpeta, respetando el sistema operativo y la versión. Por supuesto, esto es aplicable a todos los programas de Adobe, ¿ok? Debo de respetar la versión cuando menos, ¿ok? Y en lo referente a la ruta de carpetas, también el sistema operativo. Puedo pasar el espacio de trabajo desde un Adobe InDesign de PC a un Adobe InDesign de Mac, pero con la condición de que en ambos casos sea la CS5. Cierto que en ambos casos, bueno, pues la ruta de carpetas que estamos mostrando será distinta, pero ya habéis visto que también he dejado colgado un vídeo donde podemos ver esta misma ruta de carpetas para Mac o para Windows XP. Ok, vamos a meternos por último en Adobe Photoshop CS5, que lo tengo por aquí. Vamos a meternos en Adobe Photoshop CS5 Settings. Y aquí tenemos la carpeta espacios de trabajo. Si yo entro en espacios de trabajo, efectivamente también tengo ese archivo con formato XML, con contenido XML, que es el del espacio de trabajo mío en este caso. ¿Ok? Lo último que voy a hacer va a ser mostraros la ruta de carpetas, ¿vale?, que he seguido, que es esta, users, el usuario activo en este momento, que soy yo, ¿vale? appdata, que era la carpeta oculta, roaming, Adobe, y dentro de Adobe ya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, ¿ok? CS5, y detrás de esta carpeta, bueno, pues las que tuvieran que venir después para llegar hasta la carpeta Workspaces, que es en la que se contienen esos archivos en formato XML, ¿de acuerdo?